Lo que analizaremos a continuación es un extracto del discurso del Papa Francisco en el séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en Kazajistán en el año 2022. En dicha reunión el Papa propone el plan ecuménico como solución a la crisis mundial. Veremos también los puntos que están siendo usados para apoyar y apresurar la unificación religiosa en todo el mundo. Los esfuerzos de las organizaciones internacionales no son suficientes para superar los desafíos que afronta la humanidad. La voz de los líderes espirituales que tienen gran autoridad entre la población mundial, una voz que llama a la superación conjunta de todos los desafíos, es Unidad y la diversidad para el mundo. El resultado principal es que estamos sentados juntos, estamos hablando y comprendiendo que encontrar soluciones a los problemas en el mundo no se logra a través del enfrentamiento mediante la guerra, sino sentándose juntos, reuniéndose y hablando. en lugar de un mundo dividido por bloques que son antagónicos. La civilización quiere construir puentes de entendimiento y respeto. Hoy en día este entendimiento, estar todos juntos, es más importante. Hay que señalar con pesar que algunos círculos políticos utilizan la religión como medio para conseguir sus objetivos. Además, hoy podemos ver a otras figuras religiosas que llaman a la confrontación y a la guerra. Todo el mundo debería saber esto y debería ver. Pero yo diría que esos pasos comienzan a nivel local. Empiezan en cada pequeño pueblo donde cristianos y musulmanes, tal vez juntos, tratan de alimentar a los hambrientos. Así que tenemos un objetivo común, pero ya no observamos nuestras diferencias, sino que reconocemos nuestra preocupación. El Papa Francisco fundamenta su discurso señalando que son las religiones las que establecen que los seres humanos son seres creados. Por lo tanto, concluye que todos los seres humanos deben unificarse en una fraternidad ecuménica universal. Nótese que no es la Iglesia o religión la que muestra que el hombre es un ser creado, sino las escrituras divinamente inspiradas. Esto lo hace para desviar el propósito divino para la humanidad revelado en la Biblia, que es opuesto al ecumenismo. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 27 y 28. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. Hechos 17, 26. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Cinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Las religiones nos recuerdan que somos criaturas, no somos omnipotentes, sino hombres y mujeres en camino hacia la misma meta celestial. La condición de criaturas que compartimos instaura así una comunión, una auténtica fraternidad. Nos recuerda que el sentido de la vida no puede reducirse a nuestros intereses personales, sino que se inscribe en la hermandad que nos caracteriza. El Papa Francisco propone ignorar la historia y cualquier libro que recuerde los errores de la religión para poder alcanzar la unidad. Es claro que esto tendría que proponerlo la organización no solo con el más amplio y espantoso registro de intolerancia y persecución religiosa, sino también con extensos antecedentes de opresión y despotismo político. El corazón se vuelva transparente y compasivo. Pero también es la hora de dejar solo a los libros de historia, los discursos que por demasiado tiempo, aquí y en otros lugares, han inculcado sospechas y desprecio respecto a la religión, como si fuera un factor de desestabilización de la sociedad moderna. Los defensores del papado declaran que la Iglesia ha sido calumniada, y el mundo protestante se inclina a creerlo.
Muchos sostienen que es injusto juzgar a la Iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época, y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. ¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Lejos de abandonar este aserto, lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la Iglesia nunca erró, ni errará jamás, según las Escrituras, ¿cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. El conflicto de los siglos, página 552. Según el Papa Francisco, esta unión mundial de religiones logrará la paz mundial. Por tanto, necesitamos la religión para responder a la sed de paz del mundo y a la sed de infinito que habita en el corazón de todo hombre. El Papa Francisco reconoce la libertad religiosa como derecho fundamental, primario e inalienable más allá de la libertad de culto. Sin embargo, en abierta contradicción se opone al proselitismo y lo asocia al adoctrinamiento. ¿Cómo podrá ser predicado el Evangelio eterno de salir de Babilonia sin la libertad de señalar los pecados de la Iglesia? Condizione essenziale per uno sviluppo davvero umano e integrale. Por eso, una condición esencial para un desarrollo verdaderamente humano e integral es la libertad religiosa. Hermanos y hermanas, somos criaturas libres. Nuestro Creador se ha hecho a un lado por nosotros. Ha limitado su libertad absoluta, por así decirlo, para hacer también de nosotros unas criaturas libres. ¿Cómo podemos entonces obligar a algunos hermanos en su nombre? Mientras creemos y adoramos, enseñaba Bai, no podemos decir que podemos obligar a los demás a creer y adorar. La libertad religiosa es un derecho fundamental, primario e inalienable. La libertad religiosa es un derecho fundamental, primario e inalienable, que es necesario promover en todas partes y que no puede limitarse únicamente a la libertad de culto. De hecho, es un derecho de toda persona dar testimonio público de la propia fe, proponerla sin imponerla nunca. Es la buena práctica del anuncio, diferente del proselitismo y del adoctrinamiento, de los que todos están llamados a mantener distancia. Relegar a la esfera de lo privado el credo más importante de la vida privaría a la sociedad de una riqueza inmensa. Favorecer, por el contrario, ambientes donde se respire una respetuosa convivencia de las diversidades religiosas, étnicas y culturales es el mejor modo para valorar las características específicas de cada uno, de unir a los seres humanos sin uniformarlos, de promover sus aspiraciones más altas sin cortar su impulso. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son unos de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. El obispo Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de Saint Louis dijo un día: la herejía y la incredulidad son crímenes, y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se las castiga como a los demás crímenes.
todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica, presta un juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras: me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor, el Papa, o sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. El conflicto de los siglos, página 553. La gran excusa para lograr esta unión mundial. La pandemia. La pandemia tra vulnerabilità e cura representa la prima. La pandemia entre vulnerabilidad y cuidados representa el primero de 4 desafíos globales que quisiera indicar y que llaman a todos, aunque de manera especial a las religiones, a una mayor unidad de propósitos. El COVID-19 nos ha puesto a todos en igualdad de condiciones. Nos ha hecho entender que, como decía Abay, no somos demiurgos, sino mortales. Todos nos hemos sentido frágiles, todos necesitados de asistencia. Ninguno plenamente autónomo, ninguno completamente autosuficiente. Unión religiosa con agenda política. Los creyentes en la divinidad deben enseñar esa vulnerabilidad y sostenibilidad enseñada por la pandemia para combatir a la autosuficiencia del beneficio, la ganancia y el consumismo. Específicamente nos corresponde a nosotros, que creemos en la divinidad, ayudar a los hermanos y a las hermanas de nuestra época a no olvidar la vulnerabilidad que nos caracteriza, a no caer en falsas presunciones de omnipotencia suscitadas por los progresos técnicos y económicos, que en sí mismos no bastan, a no dejarse enredar por los lazos del beneficio y la ganancia, como si fueran los remedios a todos los males, a no secundar un desarrollo insostenible que no respete los límites impuestos por la creación, a no dejarse anestesiar por el consumismo que aturde, porque los bienes son para el hombre y no el hombre para los bienes. Merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Conflicto de los siglos, página 574. El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de ese tiempo Juan el Revelador declara: estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. Mensajes selectos, tomo 3, página 44.